Sesión 3. Servir y dispersar. Bienvenidos de nuevo. Esta es la sesión 3 de nuestro viaje por el libro de Hechos. Y solo quiero decir una vez más que para mí es un honor estar en esta sesión con ustedes y me alegra mucho que hayan tomado la decisión de ser parte de esto. Sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Recuerden que comenzamos hablando sobre esta promesa que es para todos. Este propósito que es para cada uno de nosotros y este poder disponible para ustedes y para mí. Y creo que Dios también tiene algo especial, algo personal para ustedes. En esta sesión veremos Hechos 6 y 7. Y es un momento interesante en la historia, en el que algunos podríamos sentir la tentación de saltar del tren. Es como decir: yo amo a Jesús, amo que Él me ame, amo que haya muerto por mí, amo que se haya levantado de entre los muertos y nos haya dado esta misión increíble para nuestras vidas. Pero de repente las cosas se ponen difíciles. Llegamos al final del capítulo 5, Hechos 5, 40-41, y algunos de los apóstoles los han golpeado por su fe. Y llegamos a los capítulos 6 y 7, y la historia se pone un poco más difícil. Los caminos se vuelven un poco más empinados. Pero quiero animarlos a no abandonar la historia, porque todos nuestros caminos se pondrán más empinados. Todos nosotros enfrentamos dificultades, oposiciones, adversidades, pérdidas, muertes. Esa es una parte de toda nuestra historia. Pero Hechos nos muestra que Dios no solo puede darnos el poder de superar lo que sea que enfrentemos, sino que Él puede usar lo que sea que enfrentemos para ayudarnos a impulsar la misión de llevar la historia de Jesús más allá de lo que ustedes o yo podríamos imaginar. Así que oremos juntos nuevamente. Pidámosle a Dios que nos hable. Dios, gracias por el privilegio y el poder. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra y por el poder que está en la palabra. Te pido que ahora, en este momento, nos hables a todos los que estamos en esta habitación. Y confío que lo harás por el poder de tu Espíritu para que Jesús sea conocido. Confío en que lo harás. En su nombre. Amén. Sorprendentemente hemos atravesado adversidades. Pero la dificultad no ralentiza el Evangelio. En realidad está acelerando el viaje del Evangelio. De hecho, no lo mencionamos, pero en los capítulos 4 y 5 vemos que esa iglesia de 3.000 personas ya ha crecido. Hechos 4:4 y 5:14. Y es una iglesia de 5.000 personas. Y la historia de la gracia y el poder de resurrección de Jesús se está difundiendo aún más. Y al comenzar el capítulo en Hechos 6:1-4 se crea una tensión en la iglesia. Los apóstoles están predicando y enseñando y liderando, pero ahora existen todas estas necesidades prácticas que se deben satisfacer, y alguien tiene que intervenir y tratar de cerrar la brecha, y muchos de esos roles no serán los más visibles. Me recuerda el momento cuando trabajé aquí en Atlanta para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Hoy los CDC están presentes en casi todas nuestras conversaciones. De hecho, también se habla de ellos en todo el mundo. Y yo trabajé en los CDC durante una temporada. Y ustedes dirán: ¡wow! Eso es increíble. Estabas justo en el centro de todo. Bueno, sí. Yo trabajaba en la biblioteca de los CDC. Y era quien hacía las fotocopias en la biblioteca de los CDC. Esto fue antes de la era digital. Y los doctores que trabajaban en los CDC, las personas que realizaban investigaciones, venían a la biblioteca. Teníamos todas estas publicaciones médicas allí. La revista de epidemiología y cualquier otro tipo de publicación que estuviese publicada en ese momento. Y ellos se sentaban, las abrían en esos gruesos volúmenes, se encuadernaban años de trabajo y ellos ponían pequeños indicadores en todos estos artículos que querían fotocopiar y que podían llevarse para seguir su investigación. Y estos artículos no eran 2 o 3 páginas, eran 28 páginas, 39 páginas. Y ellos dejaban en un carrito las publicaciones con todos estos indicadores que sobresalían. El estante superior del carrito lleno, el estante inferior lleno, el estante medio lleno, siguiente carrito. Y cuando yo llegaba al trabajo, había una hilera de carritos llenos hasta arriba de estas publicaciones. Y yo iba al fondo de la biblioteca, a un rincón debajo de la escalera, con el techo inclinado, donde había una fotocopiadora. Y yo me abría paso entre las publicaciones todo el día. Y sucedió que este fue el momento más interesante en mi relación con Dios. Estaba creciendo mucho espiritualmente.
y realmente amaba ese momento, porque primero me gustaba ese tipo de trabajo y segundo, podía hacerlo con Jesús. Y podía hablar con Él y pensar en Él mientras lo hacía, porque estaba solo en esta pequeña habitación. Y al final del día, volvía a colocar todas las publicaciones, apilaba todas las solicitudes, donde los investigadores y los médicos pudieran retirarlas, y me iba a casa. Parecía el trabajo menos glamuroso y poco reconocido, pero comencé a darme cuenta de que no sabía de qué podría ser parte, porque la gente que trabajaba en ese edificio estaba cambiando el mundo, estaba resolviendo problemas para las personas en todo el planeta y, no sé, tal vez tenga una pequeña parte en la historia pandémica reciente. Por todos esos años en los que trabajé detrás de escena, porque resulta que ese trabajo, aparentemente insignificante, era una parte de una historia muy significativa. Y ahí es donde nos encontramos cuando abrimos el capítulo 6. Los apóstoles se reunieron, dijeron, debemos satisfacer. Hechos 6, 2, 3. Estas necesidades prácticas. Así que se fijaron quiénes estaban disponibles y eligieron a 7 de ellos, para que fueran siervos de este movimiento. Iban a servir las mesas. Iban a hacer el trabajo, que podía o no ser el trabajo más glamuroso, más reconocido. Pero las personas que eligieron eran personas maravillosas. Habían recibido un don, como veremos en el caso de uno de ellos llamado Esteban, que se describe en este texto, Hechos 6:5, como lleno de gracia, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de poder. Lo veremos hacer milagros, lo veremos enseñar un mensaje maravilloso. De repente lo veremos dar un paso adelante y convertirse en uno de los héroes de nuestra historia. Pero aún así, cuando fue elegido, él estaba dispuesto a decir, sí es necesario que en este momento sirva una mesa. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a humillarme y a hacer todo lo necesario porque aquello de lo que formamos parte es significativo y estoy dispuesto a intervenir donde sea necesario. ¿No es un pensamiento increíble? ¿Y si todos nosotros, que fuimos salvados por la gracia, tuviéramos esa mentalidad? Sí, quiero ejercer mi don, pero también quiero estar dispuesto a hacer todo lo necesario para ver el avance del reino. Así que estos 7 comenzaron a servir. Y escuchen el resultado de esto en la iglesia primitiva. Hechos 6:7 dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Eso es lo que sucede cuando ustedes y yo ocupamos nuestro lugar. Servimos en la capacidad que Dios nos ha puesto. Y creemos en ese momento que no hay roles invisibles en el reino de Dios. A veces tendemos a decir, bueno, nadie va a ver lo que yo hago, o nadie reconoce lo que hago, o no recibí ningún crédito por lo que hice. Pero no lo vemos así en el reino de Dios, porque Dios ve cada uno de los roles que desempeñamos. Él reconoce cada contribución que se hace, y al final, Él nos recompensará a cada uno de nosotros por nuestra parte y nuestra fidelidad a su gran historia. Esteban está sirviendo las mesas, pero en un santiamén, de repente, está en el frente y centro de la historia. Uno pensaría que los hombres lo reconocerían y aplaudirían por ser un hombre tan maravilloso. Pero resulta que los líderes religiosos de esa época, una vez más, detienen a Esteban, Hechos 6, 8, 15, y comienzan a interrogarlo sobre lo que estaba enseñando, y luego intentan inculparlo de que enseñaba contra Moisés o contra algunas de las tradiciones de su fe. Pero la Escritura dice que él tenía tanta sabiduría y tanta habilidad en el Espíritu, Hechos 6:10, que nadie pudo quebrar su argumento, mientras desentrañaba las Escrituras mostrando que apuntaban a Jesús, Hechos 7:1-53. Pero una vez más, no estaban arrepentidos. Ellos se opusieron y lo terminaron rechazando, Hechos 7:54-60, y arrastraron a Esteban fuera de la ciudad. Y se estaban preparando para lapidarlo. Así que la primera persona que está dando su vida después del nacimiento de la iglesia es este humilde siervo, alguien que había servido en silencio en las sombras, que
luego Dios había puesto en el centro de atención. Por cierto, a menudo es así como Dios quiere hacerlo. Él busca a aquellos de nosotros dispuestos a ser usados en las sombras, para que Él luego pueda resaltar eso de una manera más amplia en el mundo del reino. Y ahora Esteban está llegando al final de su vida por proclamar el Evangelio. Suceden dos cosas que creo que son importantes cuando él muere. La Escritura dice que mientras lo apedreaban y estaba muriendo, Hechos 7, 55-56, miró al cielo y vio a Jesús de pie, a la derecha de Dios. Podrían decir que es increíble que pudiese tener ese tipo de visión al final de su vida, pero hay algo más en eso. En el Nuevo Testamento, cada vez que vemos a Jesús a la derecha de Dios, Él está sentado a la derecha de Dios. En muchos versos de las epístolas, Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero de repente, en este momento, vemos que Jesús está de pie a la derecha de Dios. ¿Sabe por qué? Creo que está de pie para honrar la fidelidad de su siervo. Está de pie para aplaudir el hecho de que Esteban esté dispuesto a dar su vida para la misión que Dios lo llamó a cumplir. Está de pie para decir: te veo y te reconozco, y te estoy esperando, y tengo una recompensa para ti. Y hoy todo el cielo está al otro lado de la ecuación, esperándote. Pero hay otra cosa cierta sobre Esteban, que él dice casi al final: Padre, perdónalos. Hechos 7:60. Perdona a estos hombres que están quitándome la vida. Eso suena como alguien que ya conocemos en la historia, ¿no? Suenan como nuestro Salvador, sobre quien se escribió en Isaías 53 que sería un siervo sufrido. Y aquí está Esteban, siguiendo esos pasos y convirtiéndose en un siervo sufrido. Y dice: Dios, quiero que perdones a estas personas que están quitándome la vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se perdona a la gente en un momento como ese? Lo hacen porque ya descubrieron que el Pentecostés se trataba de que Dios diera que esa capacidad persistente y presente, mediante el poder de su Espíritu en nosotros, para hacer cosas sobrenaturales, responder de maneras sobrenaturales, tratar a la gente de maneras mucho mejores que lo que podríamos hacer con nuestra propia fuerza. Y vemos ese poder obrando en el último suspiro de Esteban. Y luego vemos algo más. Vemos que el servicio es importante. Tenemos que encontrar y ponernos en nuestro lugar para que el Evangelio pueda seguir avanzando. Pero también vemos que la persecución es la manera en la que el mensaje alcanzará a más personas de las que podríamos imaginar. En otras palabras, la muerte de Esteban fue la primera pieza del dominó que comenzó la persecución, que terminó dispersando a los creyentes fuera de Jerusalén al mundo. Solo para mirar algunos versos después de la muerte de Esteban. Hechos 8:1 dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. O Pablo, aprenderemos mucho sobre él en la próxima sesión. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. En otras palabras, la muerte de Esteban fue el catalizador, fue su muerte lo que trajo persecución. Pero la persecución fue el catalizador de Dios para sacar a la gente fuera de Jerusalén. Porque recuerden el plan: ustedes serán mis testigos aquí, allá. Hechos 1:8. Y en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora estaba sucediendo, y está sucediendo, por la muerte de uno de los santos de Dios. En otras palabras, Dios está usando la persecución y la presión para llevar el mensaje a más personas. Me pregunto, ¿qué les dice eso a ustedes hoy? ¿Qué me dice a mí? Porque todos nosotros pasamos por algún tipo de adversidad. Y me pregunto si ustedes y yo podemos reencuadrar nuestro dolor, nuestra adversidad, nuestra dificultad con una luz diferente. Podríamos preguntarnos hoy
si quizás Dios quiere usar esta dificultad para llevar más lejos el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús llegue a alguien más. Tal vez hoy estoy en la sala de tratamiento del cáncer, porque alguien en esa sala necesita escuchar la historia de la gracia de Dios. ¿Y quién mejor para contarles que alguien que está en ese lugar con ellos? Me pregunto si podemos aceptar el lugar donde estamos. No tenemos que resolver todas las preguntas. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios permite que estemos en estas situaciones? Podemos hacer diferentes preguntas. Estoy en esta situación. Estoy en un planeta quebrantado. Se oponen a mí por mi fe. O tal vez solo estoy en un momento difícil de mi vida. Pero, ¿cómo puede Dios usar esa presión en ese momento para difundir el Evangelio y llevarlo aún más lejos? Porque esa es, finalmente, la meta. Como dije al comienzo, todos nosotros enfrentamos una pendiente en la vida. Nuestra familia ya va por el 8º año de una larga pelea contra el cáncer. Amigos míos, amigos cercanos, han perdido hijos hace unos pocos días. Todos nosotros enfrentamos alguna adversidad en nuestras vidas. Pero, ¿y si pudiéramos ver esa adversidad no como si Dios estuviese en nuestra contra, sino como que Él nos está poniendo en una posición donde su poder podría usarnos de una manera sobrenatural? Sí, Él nos ayudará a superar las dificultades. Él llevó a Esteban de su muerte a su presencia. Pero tal vez incluso en medio de esto podríamos decir: Dios, recuerdo mi propósito, recuerdo mi misión, recuerdo cuál es la meta. Y la meta es que todos escuchen sobre Jesús. Así que usa esto y úsame a mí en esto, para que la gente pueda conocer sobre la gracia y la misericordia. Porque al final de eso se trata mi vida. Creo que eso nos invita a entrar. Nos da la gracia de permanecer. Y veremos cómo es eso en más detalle cuando nos reencontremos en la 4ª sesión. Hechos de los Apóstoles. Right Now Media.